Bueno, vamos ya con una nueva entrega de las Más que Noticias. Hoy en un día especial, ¿eh? Hoy es 8 de marzo, así que me gustaría, cómo no, felicitar a todas las hermanas, esposas, tías, madres, sobrinas, a todas las mujeres del mundo, porque hoy es el día de la mujer, hoy es el día de ellas, así que felicitaciones para todas vosotras. Dicho esto, vamos con las noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en esta nueva entrega de las Más que Noticias. En un día como hoy que vienen cargaditas porque ha habido almuerzo entre la directiva y los medios tradicionales, los medios oficialistas, y en este tipo de caso, en estos tipos de almuerzos, pues siempre hay una aluvión de informaciones bastante grande, ¿no? En lo que tiene cuando pues te sientas a almorzar con la directiva y te van contando pues lo que a ellos les interesa que salga en los próximos días en los medios tradicionales, como digo, filtraciones, pero bueno, ya prácticamente pactadas porque se hace pues prácticamente todos los meses, en este caso la Junta de Laporta. Entonces vamos a tener muchas noticias que comentar hoy sin lugar a dudas. Vamos a empezar por el principio y es que evidentemente de lo primero que se ha filtrado, aparte de el ruido constante con Erling Haaland, que también comentaremos ahora, pero vamos, prácticamente la radio ayer os dijimos lo que estaba sucediendo y lo que es un poco la realidad de este caso, que al final, oye, te paras a pensar y tienes que tener un poco la cabeza fría, porque si no cada día es una información nueva. Los titulares, o digamos, una de las cosas más esperadas es el acuerdo del Barça con CVC, y al parecer en esta reunión pues ya se le ha dicho a los medios tradicionales que el acuerdo Barça-CVC está cerca de llegar, que el Barça no ha decidido todavía cuándo firmará y si firmará de una manera definitiva, pero lo que está claro es que sí se decanta de manera absoluta porque esto así suceda, ¿no? En este caso, el acuerdo sería pues un acuerdo con menos años ligados directamente al CVC, ¿no? Por aquello de los derechos multimedia o digitales o audiovisuales, llamarle como queráis. Y esto sería pues menos años de hipoteca, supondría ingresar unos 270 millones, de los cuales 70 serían para masa salarial y fair play, algo que dista mucho de los acuerdos actuales que tiene a día de hoy pues los diferentes clubes de la liga con la propia liga, con el propio Tebas, con el propio CVC, algo que levantará pues seguramente mucho ruido porque evidentemente los otros clubes salen damnificados. Otro de los temas que han salido, aparte de lo del CVC, pues también es que evidentemente el campo, en cuanto se cierre el acuerdo de Spotify, que de momento no se ha cerrado, el nombre, la gente no sabía si sería Camp Nou o Spotify, cómo sería, bueno, pues será Spotify Camp Nou, la marca pondrá pues su logo y su nombre por delante del nuestro, y así es como se llamará, Spotify Camp Nou. También se ha dirimido en esta reunión para filtrar que Christensen es el primer fichaje, algo que ya todos teníamos más que confirmados, que Frenkie de Jong no se va a vender por ninguna de las maneras, que su rendimiento ha mejorado muchísimo, que bueno, pues que Xavi está muy contento con él, que el futbolista también está muy contento con Xavi y que pues evidentemente a pesar de las dudas principales que hubieron tras la salida de Ronald Koeman, pues todo ha cambiado para bien y el Barça no se plantea una venta del neerlandés. En este caso también se ha filtrado el tema de las renovaciones y cómo funciona esto, ¿no? Gavi y Araujo. Gavi y Araujo son dos de las renovaciones más importantes que está tratando de cerrar el Barça a día de hoy. Y la de Gavi, pues el club, según ha podido filtrar hoy, se ve más optimista, más cerca de poder llegar a cerrarla. Y con Araujo, pese a reconocer que la sintonía es muy buena, creen que puede haber una sorpresa final, porque bueno, ven a la gente de Araujo con muy buenas ofertas y con unas pretensiones muy por encima de lo que el Barça está a día de hoy dispuesto a pagar. Así que la renovación con el central uruguayo deberá esperar un poquito más, que seguramente la de Gavi. En esta reunión para filtrar también se ha confirmado ya que la pretemporada se hará en Australia y Estados Unidos y que seguramente participen de nuevo pues en esa gira de partidos
nuevamente el Milan, el Real Madrid y algún que otro equipo conocido de gran estamento europeo. Así que volveremos a tener un Summer Classic de aquellos, ¿no? Un clásico de verano, porque al parecer pues esto está prácticamente cerrado, según se le ha filtrado hoy a los compañeros tradicionalistas. Más filtraciones, ¿eh? Ya os he dicho que hoy la mañana va a dar para mucho y el Barça quiere hacerle un homenaje a Leo Messi, haciéndolo coincidir, ojo al dato, con el 125 aniversario del club y con la inauguración del nuevo estadio. Esto sería de cara al 2025, pero ya se está trabajando, ya se está intentando pulir la relación con el entorno de Leo Messi, porque ahora mismo sería prácticamente imposible que esto sucediese, pero así está el tema y así se lo han contado hoy a los compañeros, ¿no? Se va a trabajar en que Messi tenga su homenaje, como se merece, por el mejor jugador de la historia, de cara a que sea, pues, a la misma vez, en comunión con el 125 aniversario de nuestro gran club, ¿eh? Eso sí, tendremos que esperar hasta el 2025. Y bueno, filtraciones aparte, vamos con noticias importantes también que se han sacado estos últimos días. El Wolves, a través de Jorge Méndez, se ha interesado en Riqui Puig, la que podría ser la clave para que la operación Adama pudiese salir en buenos términos económicos, ¿eh? Sabéis que el Barça ahora mismo no está en disposición de pagar 30 kilos por Adama en verano y que el Wolves, evidentemente, pues tampoco lo va a pagar por Trincao porque no tiene ningún sentido pagar 30 millones por Trincao. No se lo cree nadie eso. Entonces, el Wolves ha visto que dentro de ese posible trueque Adama por Trincao saldría más beneficioso si también se incluyera al canterano Riqui Puig. Un canterano que no está teniendo minutos, que no cuenta en excesiva garantía con Xavi y que podría ser una buena salida, si no traspaso, en forma de cesión para que cogiera minutos y pudiese demostrar si el club se equivoca, si los entrenadores se han equivocado con él. Laporta habló ayer para los medios del club, lo repasamos en Más que Pelota Radio, en el programa de ayer, pero sin lugar a dudas lo que más ha dado la vuelta al mundo y es titular y noticia hoy es el contundente titular que dio cuando se le preguntó por Leo Messi. Y es que el presidente no se cortó nada en absoluto y dijo no arrepentirse de haber decidido que la salida del argentino era lo mejor para el club, ¿no? Él quería, ya lo han dicho miles voces, que él quería que se quedase, pero en cuanto sus expertos de economistas le dijeron, Jan, es o Messi o el club, él lo tuvo claro y así se lo hizo saber ayer a los compañeros de Barça TV, ¿no? Tal cual, claro y conciso. Hice lo mejor para el club porque el club está por encima de todo y de todos. Lo que os decía, el tema Haaland, ¿eh? De la reunión de hoy, de estas filtraciones, ha salido lo que os decíamos ayer, ¿no? Que prácticamente el Barça, pues, tiene poco que hacer, a no ser que se vayan cayendo todas las opciones, que el Madrid dependerá mucho del tema de Mbappé y que el City es el que está a día de hoy mejor posicionado porque tiene las dos cosas que quiere Haaland y su entorno: dinero y proyecto deportivo. Al final es lo que nos ha tocado vivir y es lo que hay. Eso sí, se está filtrando ya que el Barça tendría otras opciones en cartera que también serían interesantes en caso de que pues, no se fichara Haaland. No se invertiría el dinero en muchos fichajes, sino que el Barça tiene decidido hacer un golpe sobre la mesa y fichar a un gran 9. Nombres que han salido, os los hemos comentado muchas veces: Alexander Isak, Andrés Silva, Lautaro Martínez, Patrick Schick. Bueno, un montón de nombres, un montón de delanteros, pero el que más llama la atención es el de Karim Adeyemi. Karim Adeyemi, que ha frenado él por conciencia propia las negociaciones entre su equipo y el Borussia Dortmund. Al parecer ha sido él el que lo ha frenado al volver a ver que el Barça igual se interesa de una manera más seria por su fichaje. Sabéis que el Dortmund estaba dispuesto a pagar pues prácticamente 35 y 40 millones por el joven Adeyemi, que vendría a ser el sustituto de Erling Haaland, pero de momento las negociaciones se han estancado y las informaciones que vienen de Alemania es que Adeyemi ha sido el que la ha parado. Es raro esto porque él y su entorno tenían muy claro que se tenían que quedar en Alemania al menos un par de años más, pero de momento ha pegado un frenazo bastante grande. Como dije ayer en la radio, seguramente tenemos Adeyemi para rato. Bueno, y cerrado ya el fichaje de Andreas Christensen, el Barça quiere seguir apuntalando esa defensa. En principio se renovará a Dani Alves con un año más. Y además de todo esto, se le dará salida a Umtiti y principalmente también al Lenglet, que tiene más mercado. Y pues también es más fácil sacar a este futbolista que ha demostrado no ser un exfutbolista en los últimos años. A todo esto, el Barça quiere seguir apuntalando, como digo, esta defensa y buscará ahora cerrar con mayor, celeridad el fichaje de Azpilicueta, sin olvidarse del fichaje para el medio del campo que quiere,
que sería Kessi. Recordad que el mediocampista del Milán interesa mucho en Can Barça y podría ser también otro de esos fichajes en el mercado de agentes libres, que es donde mejor se está moviendo Mateo Alemán como pez en el agua. Y bueno, creo que queda un vídeo bastante completito. Abajo me puedes dejar pues todas tus opiniones sobre todo esto, como siempre. Dar un fuerte like si te ha gustado y suscribirte si te gusta el contenido y bueno, si quieres estar informado de todo lo que pasa en torno al mundo culé. Nada más, yo me despido, un saludo, Forza Barça y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.